Jonás quizás sea el profeta más conocido entre todos. A través de los años, desde una temprana edad, los niños en la escuela dominical aprenden lo de Jonás. Su historia ha sido criticada. Para muchos lo que pasó a Jonás es simplemente un mito, una caricatura que se originó en la mente de un escritor en la antigüedad, un escritor muy creativo, por cierto. Sin embargo, esta historia de 4 capítulos se encuentra preservada en la Biblia, preservada por Dios. Para sorpresa de muchos, el libro de Jonás es quizás la revelación más clara en todo el Antiguo Testamento del corazón misionero de nuestro Dios. Jonás no solo es la historia de cómo un gran pez tragó a un ser humano, sino de una nación desesperada de la liberación de su pecado. Y el mensajero de Dios fue reacio en llegar a predicar ese mensaje. Ahora, para refrescar su memoria, vamos capítulo por capítulo, y solo hay 4. Capítulo 1, Dios mandó a Jonás que fuera a Nínive. Sin embargo, Jonás desobedeció. Abordó una nave y se dirigió a Tarsus. En el viaje, los marineros de la nave comenzaron a preocuparse por la gran tormenta que iba a hundir su barco. Jonás estaba dormido ahí dentro y bajaron, le despertaron y él confesó que Dios estaba tratando de juicio sobre él. Entonces, para quitarles la mala suerte de este profeta rebelde, los marineros le arrojaron al mar, donde fue tragado por un enorme pez. Y dice, el primer capítulo, versículo 17, pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En los capítulos 2 y 3 días más tarde, después que Dios hizo que el pez le escupiera a tierra firme, al fin Jonás obedeció a Dios y fue a Nínive para cumplir su misión. Ahí Jonás predicó su mensaje de arrepentimiento y, para su sorpresa, toda la ciudad se arrepintió. Capítulo 3, versículo 5. Entonces los hombres de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y luego en el capítulo 4, Dios trata con Jonás, porque el profeta cayó en una gran depresión. Se quedó muy frustrado, porque creía que Dios debía haber castigado a los de Nínive en vez de salvarlos. Se echó debajo de una enramadera para descansar y protegerse del sol, pero Dios envió un gusano para tumbar esa planta que proveyó sombra, y Dios hizo que toda una nación se arrepintiera y le enseñó a Jonás en cuanto a su amor y compasión. Ese es el mensaje del libro. Cierren sus Biblias y a la casa. No les suelto todavía, porque hay grandes lecciones que debemos aprender
de este pequeño libro, un profeta menor. En primer lugar, Dios exige obediencia de nosotros, nada menos y nada más. Dios exige obediencia de nosotros, nada menos y nada más. ¿Se da cuenta que todos obedecieron? Los marineros, la tormenta, el pez, esa planta que proveyó sombra, el gusano, y hasta los inconversos en Nínive. Todos obedecieron menos el predicador, el profeta Jonás. En vez de viajar a Nínive, que estaba situado a 804 kilómetros al norte, ¿qué hizo? Agarró viaje a 4030 kilómetros al oeste, a la dirección totalmente opuesta. Otros profetas trataron de acercarse más a Dios, mientras que Jonás se huía de él y de su voluntad. Ahora, cuando Dios le mandó a Jonás que fuera a Nínive, no fue una tarea para tomarse a la ligera, porque Nínive era un santuario famoso de salvajismo. Fue archienemigo de Israel. Oigan lo que comentó un rey de Asiria, país donde se encontraba Nínive. Él relató lo siguiente: a 3000 cautivos quemé en el fuego. Sus cadáveres los amontoné en pilares. Les quité la piel cuando aún estaban vivos. Algunos les corté las manos, los dedos, la nariz. A muchos les arranqué sus ojos. Luego formé un pilar de cabezas sobre la puerta de la ciudad. Enterré a los soldados capturados hasta el cuello en la arena caliente del desierto. Luego abrí agujeros en la lengua para dejarlos morir lentamente entre la arena. Utilicé las calaveras de los hombres como decoraciones para mis fiestas en el jardín. A 700 hombres les crucifiqué en las estacas. Y se cree que estos asirios inventaron la crucifixión. Buscaron la forma más lenta y más dolorosa para matar a un individuo. Les pregunto, si usted hubiera sido Jonás, ¿habría aceptado la comisión para meterse entre esa gente? Ciudadanos de una nación tan salvaje, tan peligrosa. Sin duda los asirios ya habían hecho incursiones en Israel, matando amigos y familiares de Jonás. Y lo último que Jonás quería era que Dios perdonara a esta gente. Pero aún así, Dios exigió obediencia. Y la segunda lección que aprendemos de Jonás es que la desobediencia lleva, ¿qué? Consecuencias. La desobediencia es pecado y el pecado trae consecuencias. Y ellas siempre son muy dolorosas. Ahora, yo no puedo imaginar tener que estar encerrado dentro del vientre de un gran pez durante 3 días. Lugares encerrados me hacen sentir claustrofóbico, asfixiado. Hace años, cuando mi esposa y yo caminamos hacia arriba en un túnel dentro de una de esas pirámides en Egipto, me sentía asfixiado
y daba cualquier cosa para salir de ese lugar y respirar aire fresco. Pues es evidente que sobreviví. Lo de la pirámide. Pero ¿qué pasó con el pobre Jonás? Para muchas personas es difícil aceptar esta parte de la historia de Jonás cuando fue tragado por un pez y el tercer día el pez le escupió a tierra firme. Pero hay varias historias documentadas de, por ejemplo, un barco ballenero, el inglés, que dio caza a una ballena cerca de las Islas Malvinas. Y después de arponear a la ballena, los miembros de la tripulación decidieron abrir el estómago de ese animal. ¿Y cuál fue su sorpresa? A encontrar un marinero dentro de ese animal. Un llamado David Bartley. Según ellos, lo encontró encorvado, empapado, pero aún con vida, aunque profundamente inconsciente. Su cara y sus manos habían sido blanqueadas por los jugos gástricos de la ballena. Le lavaron con agua del mar, le pusieron en reposo durante 3 semanas ya recuperado. Este marinero mencionó que dentro de la ballena era terriblemente caliente. La temperatura del cuerpo de una ballena es de 42 grados centígrados. ¿Sienten calor hoy? No es nada como entrar en la ballena, una de esas. Dudar lo que pasó a Jonás es dudar en la integridad de Jesucristo. Porque Jesús tomó este incidente, la estancia de Jonás en el pez, y en Mateo 12:40 dijo, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El castigo a Jonás fue duro, pero necesario. Todos llevamos cicatrices en el cuerpo o en el corazón por las consecuencias de la desobediencia. ¿Ha oído sobre el joven cristiano que oró acerca si debería hacer trampa o no en un examen? Pagó las consecuencias cuando lo cacharon. ¿O qué de otro que razonaba? Pues Dios hizo a nuestros cuerpos, entonces ¿por qué no puedo ver películas pornográficas? No es tan malo. ¿Acaso Dios no hizo nuestros cuerpos para disfrutarlos? Por toda una vida has sufrido las consecuencias de esas acciones. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Para Jonás, su aula de enseñanza en cuanto a la desobediencia se encontró entre el vientre digestivo de un enorme pez. Sin embargo, ahí es donde Dios enseñó a Jonás que la desobediencia lleva consecuencias. Pregunto, ¿qué clase de aula tiene Dios preparado para usted, para mí, para poder ablandar nuestros corazones y hacernos dispuestos a obedecer? Para algunos es una enfermedad, pero no siempre la enfermedad es resultado de la desobediencia. Pero cada quien tiene que analizar su corazón y ¿por qué? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué esto? Puede ser desobediencia. Para otros, problemas económicos o problemas severos en su hogar. Hay una infinidad de situaciones que Dios permite para agarrar a nuestra atención.
y recordarnos que la desobediencia lleva consecuencias. ¿A quien Dios ama? Él disciplina. También encontramos en este librito otra gran nación. Es posible caer en depresión aun cuando obtenemos éxito. Es posible caer en depresión aun cuando obtenemos éxito. La expulsión de Jonás del estómago de este gran pez fue motivo de regocijo, diría yo. Después de lavarse con buen jabón, después de haber estado en esa situación por 3 días, Jonás oyó otra vez el mandamiento del Señor en capítulo 3, versículo 2. Ve a la gran ciudad de Nínive, proclama en ella el mensaje que yo te doy. ¿No es hermoso que Dios le da a este hombre castigado ya una segunda oportunidad? Una tercera, una cuarta. Es nuestro Dios. Él es el Dios de muchas oportunidades. La ciudad de Nínive, que ha sido desenterrada últimamente, era solo de 4 kilómetros de largo y un poco más de 1 kilómetro de ancho. Pero fuera de las paredes, dentro y fuera, había una población que había como 600,000 gentes. Y durante 3 días Jonás caminó por las calles gritando: en 40 días Nínive será destruida. Versículo 4. No fue un mensaje muy alegre, nada de un evangelio pesado, más bien sí era pesado, nada de light, nada de un evangelio ligero. Recibe a Cristo y nada más mal le va a suceder en la vida, todo será de rosas. No. En 40 días Nínive será destruida. Es un milagro que no habían linchado a este pobre profeta en el primer día, después de escuchar ese mensaje. En cambio, capítulo 4, versículo 1, aún después que la gente empezó a convertirse, este profeta dice, capítulo 4, versículo 1, que él se enojó. Que él se enojó. Luego se dejó caer en la depresión y deseaba morir. Y sin duda dijo: Señor, estas personas son nuestros enemigos, merecen tu castigo y no tu salvación. Puede haber sido la única vez en la historia que un predicador quería que su público se durmiera durante el mensaje. Jonás cayó en una gran depresión. Muy enojado, frustrado y con mala cara, salió y se sentó en una colina al este de la ciudad. Fue entonces cuando Dios usó objetos y fuerzas de la naturaleza para remachar una lección en la cabeza y corazón de Jonás. Dios proveyó una vid, tipo de planta de sombra, la hizo crecer sobre Jonás. ¿Qué detalle tiene nuestro Dios? Mi pobre profeta, enojado, molesto, con calor, voy a hacer que crezca rapidito para aliviar su malestar. Y Jonás se alegró de esto. Al día siguiente Dios le envió un gusano. ¿Pero qué gusano? Mordió esta planta, se secó. Cuando salió el sol, Dios proveyó un recio viento caluroso. El sol brillaba sobre la cabeza de Jonás para que se sintiera débil. Y hubo un intercambio entre Dios y Jonás, y pueden leerlo
versículos 9 al 11, capítulo 4. Se enojó por su incomodidad. Tanto quería morir. Pero el Señor le dijo en tantas palabras que Jonás tenía sus prioridades patas arriba. Versículo 9 al 11. Dios dice, tú has estado preocupado porque esta enramada se secó, pero Nínive cuenta con más de 120,000 niños sin conocimiento de Jehová. ¿No deberías estar preocupado por la salvación de ellos en vez de tu comodidad o incomodidad? Muchos son los creyentes que sufren de depresión. Yo he pasado por esas aguas. ¿Qué hace usted cuando hay tremendos bajones en su vida? Muchos van a la farmacia, pastillas, van a un psiquiatra. Muchas veces reciben malos consejos. ¿Cómo aliviarse de la depresión? Oí de un hermano entre nos, sumergido en la depresión, tanto que no puede casi salir de la casa. ¿Qué hace usted? Para aliviar esa depresión. Aún en medio del éxito, Jonás cayó frustrado y deprimido. La tercera lección es que Jonás nos da un vistazo al corazón misionero de Dios. Jonás nos da un vistazo al corazón misionero de Dios. Hoy es domingo de misiones, oigan bien. Hasta el momento todas las flechas de cómo ser salvo se apuntaba hacia Israel. Dios había ubicado a esta pequeña nación en la encrucijada del mundo, un pequeño puente entre los continentes. Y por ahí la gente tenía que pasar, las caravanas y las fuerzas militares. Y al pasar por Israel, oían lo del único Dios, Jehová, y cómo llegar a Él a través de sangre vertida de un inocente. Escucharon el Evangelio. Y ahora por vez primera, Dios envía a un misionero fuera de las fronteras de Israel, a un país extranjero. Qué privilegio, Jonás. En medio de su rebeldía, qué privilegio. Y el rey de Asiria reconoció, clamó a Dios fuertemente, dice capítulo 3, versículo 8, y dijo a su gente, conviértense cada uno de su mal camino. Ellos creyeron en Dios, el Dios de Jonás, cambiaron su forma de vida. Juan 3:16 es el corazón de la Biblia. ¿Conocen el texto? En la versión de 1960, Reina Valera, Juan 3:16 tiene 30 palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos los que creen en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero se dan cuenta que gran parte de Guatemala y gran parte del mundo nunca han oído esas palabras, mucho menos se entiende lo que significa. Hay que orar por nuestros misioneros en África, España, Albania, Canadá y Honduras, Guatemala, que siempre tengan el fervor de compartir el Evangelio, simplemente porque están tachados con el título misionero. No significa que son evangelistas, que hacen obra de evangelismo. A mí me encanta
repartir tratados, especialmente los que explican el Evangelio en detalle. Después de haberme convertido hace 53 años, tenía un fuerte deseo de compartir mi fe a los demás estudiantes de mi colegio. Ese fervor evangelístico no se ha menguado en mi corazón. Ahora usted dice, ¿dónde consigo tratados? Difícil. Son caros. Pero aquí tengo 2 paquetes. Los primeros 2 que suben aquí después, se los regalo. Para que no tengan excusa de no repartir semillas del Evangelio. Última lección. Y algunos dicen amén. Por último, Dios perdona a Jonás y le da un comienzo nuevo. Dios perdona a Jonás y le da un comienzo nuevo. Es que Jonás tenía prejuicios, fue intolerante, terco, abiertamente rebelde, insensible espiritualmente. Otros profetas corrían al Señor, Jonás corría de él. Otros declaraban las promesas de Dios con celo ferviente, pero no Jonás. Pero la transformación en la vida de este hombre empezó en el capítulo 2. Dentro de la barriga de este pez, en este lugar tan incómodo, salió salmos, oración. Voy a leer el pasaje, versículo 2 al 9. Vean conmigo. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y en eso, Dios mandó al pez a vomitar a Jonás a la tierra. ¿Se fijaron que no hay un capítulo 5? ¿Cómo hubiera usted redactado el capítulo 5? Creo que las palabras en el capítulo 2 nos dan una idea de cómo hacerlo, porque demuestran el comienzo de un cambio radical en el corazón de este profeta rebelde. Y entre las algas y los jugos gástricos de este gran pez, Jonás se dio cuenta de su rebeldía. Tomó una mirada larga y honesta a su corta vida deshonesta. Por primera vez en mucho tiempo, el profeta oró. Hasta le salieron salmos, pidieron misericordia de Dios. Se reconcilió con el Señor. Salió del pez corriendo hasta Nínive en obediencia al Señor. Si no en las buenas, en las malas lo hizo. ¿Cómo está su vida de obediencia al Señor? Si hay rebeldía, recuerden bien que hay un aula esperándole.
¿Cómo están sus prioridades? ¿Qué de su tiempo? ¿Cómo lo usa? ¿Qué de su dinero? Todos tienen ingresos de alguna forma u otra. Lo bueno, hermanos, es que hay perdón con el Señor. Hay segunda oportunidad, tal como Él dio a Jonás. Y por ser obediente, usted puede escribir un nuevo capítulo en su vida ya transformada. Oremos. Padre Celestial, gracias por haber incluido en tu Biblia este corto libro de Jonás, donde encontramos grandes lecciones para nuestra vida el día de hoy. Ayúdanos a ser obedientes y tener nuestras prioridades según las tuyas. Ayúdanos a tener una compasión hacia aquellos que no te conocen. Familiares, vecinos, gente del trabajo, compañeros de estudio, hay muchos a nuestro alrededor. Ayúdanos a compartir tu mensaje y no ser rebelde. Queremos ser hijos obedientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si desea consejería, aquí estaremos para ayudarle.